Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Para ello, les voy a plantear una trivia. ¿Alguna vez usted ha pensado en qué características se basa para decir de que una persona tiene una cara de enfermo? ¿Será por la mirada? ¿Será por el color de la piel? ¿Será porque usted le encuentra alguna lesión? ¿Cuáles son esas características que utilizamos para decir de que una persona tiene cara de enfermo? Vamos a poner como reto de esta trivia esta fotografía. Esta fotografía corresponde a la comparación de un sujeto antes y después de ser sometido voluntariamente a la inyección de un lipopolisacárido. Como sabemos, el lipopolisacárido es un componente crucial de la sepsis por bacilos gram negativos. Este voluntario se dejó inyectar lipopolisacáridos, se dejó tomar una foto antes y después de la inyección. No se prejuicie por la ubicación de las fotos. La foto A puede ser antes o la foto A puede ser después de la inyección de lipopolisacáridos. Y esto le provoca un estado de enfermedad, lo condiciona a una enfermedad. Obviamente no fue una dosis letal, pero con esto fue suficiente para provocarle un estado de malestar y le coloca en un estado de enfermedad transitoria. Si ustedes analizan estas dos fotos, puede darse una idea de cuál de las dos fotos corresponde al estado post-inyección de lipopolisacárido. ¿Será la fotografía A o será la fotografía B? Piense un rato, quédese viendo, vea la mirada, vea el color de la piel, vea los labios, vea el aspecto general. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar la capacidad de analizar si la persona tiene o no una facies de enfermedad. Ok, la respuesta la vamos a dar al puro final de la presentación. Es importante entender que la medicina ha ido evolucionando a pasos agigantados. Ya la medicina que se practicaba hace un siglo dista completamente de lo que hacemos en la actualidad. Inclusive el desarrollo ahora no lo medimos en décadas, lo medimos en años y ahora se está acortando inclusive a meses. Un concepto que hoy es una verdad absoluta, dentro de muy poco tiempo se convierte en la falacia más grande que ha habido. Sin embargo, la valoración clínica ha sido algo que ha perpetuado a lo largo del tiempo. Ha demostrado su utilidad, ha demostrado también de que es bastante práctico. No se requiere más que los 5 sentidos del explorador. Sin embargo, con la incursión de la tecnología, como que este enfoque tradicional e histórico de la medicina se ha ido pasando a un segundo plano. Y con esto la atención de los pacientes se ha inclusive deshumanizado un poco o bastante. El, el médico que examina al paciente, el médico que interroga al paciente, el médico que interactúa con el paciente, que conversa con el paciente, se ha vuelto una escena cada vez más escasa a la luz del gran avance de la tecnología, y no solamente en dispositivos biomédicos, sino también en moléculas y estrategias para facilitar el diagnóstico. Todo esto ha redundado en
una escena que ya estamos acostumbrados a ver, cómo los pacientes cuando llega al hospital es literalmente inundado de métodos de diagnóstico, ya ni siquiera lo volvemos a ver y simplemente empezamos a ver el paciente como un número, como una placa, como un medicamento. Y esto es facilitado por la gran proliferación de las opciones tecnológicas. Inclusive muchas de estas opciones tecnológicas nosotros las implementamos y quizás lo único que hacemos es matar la fiebre de monitorizar un paciente y no tomamos decisiones y a veces ni siquiera volvemos a ver el monitor cuyo costo no es de cero y además muchos de esos monitores requieren de descartables que son extremadamente costosos. Y también, gracias a Dios, la ultrasonografía ha calado de manera muy profunda en la práctica actual. Sin embargo, no debemos perder el norte. ¿Qué significa no perder el norte? Si bien todas estas estrategias, los avances tecnológicos, nos facilita y también refina el proceso de enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes, no hay que olvidar de que detrás de toda esta tecnología debe ir de la mano la valoración clínica, la historia clínica y el examen físico. Es decir, recopilar la información acerca de los síntomas y los signos clínicos del paciente. Por eso, el día de hoy vamos a aprovechar este recordatorio para revisar el tema de los signos clínicos del shock circulatorio. Como sabemos, el shock circulatorio se trata de una de las situaciones que con más frecuencia sucede en el perioperatorio y tenemos que utilizar todas nuestras herramientas, todo nuestro conocimiento para hacer un enfoque correcto, para establecer la etiología y posteriormente entablar el tratamiento adecuado. Para el tema de signos clínicos del shock circulatorio, vamos a dividir en 4 segmentos. Hablaremos de algunos aspectos generales. Vamos a revisar también la fisiopatología del shock circulatorio. Y el tema central del día de hoy, cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente con shock circulatorio. Y al final vamos a hacer un repaso de algunos mensajes para llevar para la casa. En cuanto a conceptos generales, lo primero que tenemos que aclarar sería la definición de lo que es un estado de shock. Un estado de shock es un síndrome clínico y como síndrome clínico que es, consta de signos y síntomas característicos, en donde la base fundamental es que existe un desbalance entre el aporte y demanda del oxígeno. Hay insuficiente aporte para la demanda de oxígeno que el paciente está requiriendo en ese momento. Y como consecuencia de este desbalance, el organismo reacciona tanto a nivel macro como a nivel microcirculatorio y genera una serie de consecuencias y algunas de esas consecuencias pueden ser autodeleterias. Es decir, la misma respuesta ante el estado de shock genera una respuesta celular a la isquemia que puede perpetuar esta disfunción, este desbalance entre el aporte y demanda de oxígeno. Aquí vean que la definición es circunscrita a estos 3 renglones, no dice nada más. O sea, no dice si se trata de un estado en donde necesariamente tiene que haber hipotensión, necesariamente tiene que haber bajo gasto, necesariamente tiene que haber acidosis láctica, etcétera, etcétera. La definición de shock no incluye nada más. No dice hipotensión, no dice bajo gasto, pero ciertamente cuando escuchamos la palabra shock, inmediatamente se nos viene a la mente una serie de palabras como hipotensión, bajo gasto, oliguria, lactoacidosis, vasopresores, inotrópicos, transfusión, entre otros conceptos. Es decir, el estereotipo que tenemos
con respecto al shock circulatorio son algunas o todas esas palabras. Vamos a analizar ahora la fisiopatología del estado de shock circulatorio. En un shock circulatorio, acompañando al estado de shock circulatorio, usualmente hay hipotensión y también hay hipoperfusión tisular. Es esta hipoperfusión tisular lo que lleva a una deuda de oxígeno, es decir, hay hipoxia tisular, y esto obliga a que las células entren en un metabolismo normal de aeróbico a un metabolismo anormal de anaeróbico. Como consecuencia del metabolismo anaeróbico, se produce gran cantidad de ácido láctico y explica el hallazgo común en los pacientes con shock circulatorio, que es la acidemia láctica. Cuando la deuda de oxígeno se va acumulando y llega a un umbral de daño celular, se produce falla de un órgano, falla de otro órgano, falla de 3 o más órganos, llevando al paciente a un síndrome de disfunción multiorgánica que finalmente es lo que provoca la muerte del paciente. Cuando hay un shock circulatorio, se produce una respuesta del organismo para tratar de compensar la deficiencia de oxigenación a nivel tisular. Con esto se produce la activación de los sistemas de compensación, que básicamente son 3. El sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el eje adrenal. Como activación del sistema simpático, vemos que los pacientes con shock circulatorio tienen taquicardia, tienen incremento del estado inotrópico y hay vasoconstricción. Como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a observar que el paciente tiene vasoconstricción, tiene retención de sodio y retención de agua para mantener el volumen sanguíneo circulante. Y la activación del eje adrenal se traduce en la presencia de hiperglicemia y también se produce como consecuencia de la acción permisiva de los esteroides, la sensibilización a la acción de las catecolaminas. La activación, finalmente, y en forma conjunta de estos 3 órganos, nos explica los hallazgos clínicos que se presentan en el paciente con shock circulatorio. ¿Cuáles son estos mensajes que hasta el momento podemos sacar de la revisión de los conceptos de fisiopatología? Que entendiendo la fisiopatología de shock nos permite establecer el diagnóstico e implementar las medidas de monitorización apropiadas. El tercer tema que vamos a analizar, y es el grueso de la charla de hoy, sería analizar cuáles son las manifestaciones clínicas de un estado de shock circulatorio. Cuando se produce un shock circulatorio, hay alteraciones a 2 niveles. Una alteración en la macrocirculación y alteraciones en la microcirculación. La alteración en la macrocirculación se puede resumir en que hay disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco, o hay un desbalance entre lo que el tejido necesita con el gasto cardíaco que es insuficiente para mantener la perfusión. Y es la parte más fácil de medir. Basta con un manguito de presión, ya tenemos un dato muy grueso de lo que es la macrocirculación. Pero lo fino, y es lo más difícil de objetivar en estado de shock circulatorio, son las alteraciones en la microcirculación. Y para que las cosas sean aún más difíciles, tenemos este concepto de que en algunos casos, y especialmente en fases más avanzadas de shock circulatorio, existe una discordancia entre la macro y la microcirculación. En otras palabras, un paciente con shock séptico puede tener un gasto cardíaco de 12 a 15 litros por minuto. Uno pensaría que con 12 a 15 litros por minuto debería estar bien o muy bien. Y sin embargo, a pesar de esta circulación hiperdinámica, a nivel microcirculatorio nos damos cuenta de que tiene una acidemia láctica.
a nivel microcirculatorio vemos de que el paciente tiene cianosis distal. A nivel microcirculatorio vemos de que el paciente empieza a tener elevación de niveles de dímero D. Todas estas alteraciones son a nivel celular o subcelular y que son más difíciles de objetivar. Nosotros muchas veces pensamos que un paciente con shock séptico, shock cardiogénico, shock hipovolémico, se resume únicamente en que la presión arterial media está baja. Sin embargo, no hay una correlación 1 a 1 entre la presión arterial media y la microcirculación. Muchas publicaciones están enfatizando en esta discordancia y sin embargo tenemos el estereotipo mental de que un paciente que tiene una presión arterial media normal debe estar muy bien desde el punto de vista microcirculatorio. En los pacientes con shock séptico, inclusive, la correlación entre presión arterial media y la microcirculación puede ser completamente imprecisa. Un ejemplo de esta discordancia entre la microcirculación y la macrocirculación lo podemos ver acá. En este gráfico de los signos vitales, vea cómo aquí hubo un incremento de la presión arterial. Este incremento de la presión arterial fue consecuencia de una manipulación quirúrgica. Subió la presión arterial, uno pensaría de que se correlaciona con un incremento de la perfusión a nivel de los tejidos. Y sin embargo, vea cómo aquí con este incremento de la presión arterial, más bien paradójicamente, hubo un decremento en la amplitud de la onda de pulsioximetría. Es decir, hubo un descenso en la perfusión distal. Inclusive se puede ver como una especie de imagen espejo entre la subida y bajada de la presión con la bajada y subida de la amplitud de la onda de pulsioximetría. Otro ejemplo que también sucede y con bastante frecuencia son los pacientes que le ponemos un bloqueo neuraxial y se nos empieza a hipotensar. Y aquí en este gráfico se puede ver cómo después del bloqueo neuraxial, vea que la presión empieza a bajar, pero conforme baja la presión arterial, vea cómo se va aumentando la amplitud de la onda de pulsioximetría. Eso significa que al disminuir la resistencia hacia los tejidos periféricos como hueso, como fascia, como tendones, como músculo y sobre todo como grasa, se produce un incremento de la perfusión a esos tejidos. Entonces, ¿cuándo está mejor? El paciente previo al bloqueo con presiones más altas o ahora que tiene presiones más bajas, pero que tiene índice de perfusión más elevado. Esto muchas veces nosotros lo ignoramos y solamente tratamos la parte macrocirculatoria y al observar que la presión está un poco baja después de un bloqueo neuraxial, eso es especialmente común en anestesia obstétrica. Y compulsivamente empezamos a darle a los pacientes bolos de fenilefrina solamente como objetivo normalizar los parámetros macrocirculatorios y esto puede inclusive generar hipoperfusión a nivel microcirculatorio, que al fin y al cabo es lo más importante, la oxigenación a nivel de las células. ¿Y esto cómo realmente se traduce todas estas alteraciones en un estado de shock? ¿Cuál es la correlación y cuál es la traducción en signos clínicos? Existen muchas publicaciones que lo que hace es como sacar del baúl de los recuerdos lo que es la clínica. Probablemente si aquí entre los participantes se le hace una encuesta sin prejuicio y se le pregunta, ¿qué te gustaría leer? ¿Swan-Ganz o signos clínicos de un estado de shock circulatorio? Probablemente el 90% o más de los participantes diría, me interesa más el Swan-Ganz, me interesa más el eco transesofágico, me interesa más la monitorización con el FlowTrack.
pero no tenemos que descuidar la otra parte, la clínica. En este artículo analiza muy bien la importancia y la utilidad de los métodos clínicos para valorar de manera barata y no invasiva la perfusión regional y orgánica. Y en este artículo concentra los conceptos en 3 parámetros. Todos son parámetros de examen físico, de la piel y el lecho unguial. Y esos 3 parámetros son la temperatura, el moteado y el tiempo de rellenado capilar. ¿Para qué sirve cada uno de estos parámetros? La temperatura nos permite diferenciar si se trata de un shock caliente o un shock frío. ¿De qué nos sirve la valoración del moteado? Nos permite una valoración estructurada de la microcirculación de la piel. ¿Y para qué nos sirve el tiempo de rellenado capilar? Nos permite valorar la perfusión a nivel capilar. Entonces, para explicar mejor esos 3 conceptos, vamos a concentrar entonces en los parámetros clínicos para la valoración de la parte microcirculatoria. Esos 3 parámetros son la temperatura cutánea, la presencia de moteado cutáneo y el tiempo de rellenado capilar. Vamos a ir con detalle en cada uno de esos parámetros. El primer parámetro, la temperatura cutánea. Imagine un caso como esta paciente que tuvo una sepsis intraabdominal secundario a una enfermedad diverticular complicada que se perforó con contaminación macroscópica grosera de la cavidad abdominal. Está con 39,2 de temperatura. Se encuentra en una situación de shock profundo, está requiriendo de dosis altas de vasopresores y está en ventilación mecánica. Tiene 39,2 de temperatura a nivel del cuello, pero cuando le medimos la temperatura a nivel de las manos, el termómetro marca low. ¿Por qué? Si tiene fiebre central, tiene frialdad a nivel distal. ¿Qué será lo que está pasando? Y es una situación que se presenta con mucha frecuencia, pero como que al principio no le encontramos una explicación. Y un paciente que tenga una piel fría y además húmeda es un criterio de mal pronóstico. El aspecto de la piel de un anfibio es un criterio de mal pronóstico en un paciente que tiene un shock circulatorio. La temperatura cutánea nos permite diferenciar el shock caliente, que puede ser la fase inicial de un shock séptico, el shock neurogénico o el shock anafiláctico, versus un shock frío, que característicamente se presenta en los pacientes con hipovolemia, con disfunción contráctil, con una obstrucción o en fase ya tardía de un shock de tipo séptico. El mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que la temperatura nos sirve para clasificar rápidamente en 2 grupos de pacientes con shock circulatorio. El shock caliente, que sería secundario a la liberación de sustancias vasodilatadoras. Y el shock frío sería como consecuencia de la secreción de sustancias vasoconstrictoras que provoca una redistribución de flujo sanguíneo de las extremidades hacia la circulación central. Y eso tiene una traducción, y es que la alteración térmica en la piel refleja la presencia de una disperfusión de órganos internos en el contexto de un paciente con shock circulatorio. ¿Y por qué se produce esta disperfusión de órganos internos? Porque para defenderse del shock circulatorio hay una activación neurohumoral que ya vimos, activación del sistema simpático, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y activación del eje adrenal. Esta hiperactivación del sistema neurohumoral
es proporcional a la magnitud del estado de shock circulatorio. Por eso, entre más alterada esté la termorregulación cutánea, más grave es el estado de shock circulatorio. ¿Y cómo podemos refinar ese concepto? Con solo tocar la piel del paciente nos damos cuenta de que el paciente está mal, pero tenemos que objetivar mediante la medición instrumental de la temperatura y también midiendo el gradiente térmico entre la piel y la temperatura central. De hecho, esto no es algo nuevo, porque hace 2500 años, en tiempo de Hipócrates, ya se había descrito la asociación entre la temperatura y la función cardiovascular. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuál es el mejor sitio para establecer el gradiente térmico piel central? O sea, la temperatura central es una temperatura homogénea. Esto varía muy poco si lo tomamos mediante un termómetro del Swan, mediante un termómetro rectal, un termómetro nasofaringeo, un termómetro esofágico. Es bastante homogéneo, pero la piel sí varía, dependiendo si lo tomamos a nivel del cuello, a nivel del pliegue axilar, a nivel de la ingle, a nivel de la frente. ¿Cuál es el mejor sitio? Bueno, esto ha sido ya clásicamente estudiado por el doctor Max Halliwell, uno de los pioneros en la medicina crítica en Estados Unidos. El doctor Max Halliwell ya ha fallecido. De hecho, la clasificación de shock circulatorio en obstructivo, en distributivo, en hipovolémico y en cardiogénico fue gracias a los conceptos del doctor Max Halliwell. ¿Y qué hizo el doctor Max Halliwell para este concepto? Aquí ustedes pueden ver que forma parte de los autores de este estudio clásico aquí en Circulation de 1969. Observe el año, ¿verdad? 1969, hace más de 50 años. Y lo que hizo fue estudiar la temperatura del ortejo mayor como una indicación de la severidad del estado de shock. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Max Halliwell? Midió el gradiente térmico entre la temperatura central, que fue medida mediante un termómetro rectal, con respecto al tercer dedo de la mano, con respecto al área deltoidea del brazo, al área lateral del muslo y al ortejo mayor. Y él encontró de que el mejor sitio para establecer el gradiente térmico fue la temperatura del ortejo mayor. La temperatura del ortejo mayor. Y aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Alguna vez usted ha medido la temperatura del dedo gordo del pie? Probablemente la inmensa mayoría de nosotros, de buena primera, respondería que no, porque no parece ser importante la temperatura del dedo gordo del pie. Sin embargo, la conclusión del estudio de 1969 del Dr. Max Halliwell, que fue bastante innovador para aquella época, utilizó un termistor acá, un termistor en el dedo gordo del pie y registró de forma continua esta temperatura y correlacionó con otros parámetros como el gasto cardíaco, o sea, el índice cardíaco, el tiempo medio de circulación, la presión arterial media, la temperatura del dedo gordo y los niveles de lactato. Imagínense, 1969, no existía ni Swan-Ganz. Para medir el gasto cardíaco tenía que utilizar la técnica de dilución con un contraste como verde de indocianina. Y ahí en ese gráfico ustedes pueden ver cómo el índice cardíaco con esta morfología correlaciona, ¿verdad?, muy bien con la temperatura, con la forma de la temperatura del dedo gordo del pie. En otras palabras, cuando se correlaciona la temperatura del ortejo mayor con el índice cardíaco, hay un coeficiente de correlación bastante aceptable de 0.71.
Y en lugar de medir el gasto cardíaco de manera invasiva, ¿qué te parece? Medir la temperatura del dedo gordo nos da una información con un coeficiente de correlación de 0.71 con respecto al gasto cardíaco. Y no solamente eso, desde el punto de vista práctico, la medición de la temperatura del dedo gordo nos permite separar entre los pacientes que sobreviven versus los que no sobreviven. Los que sobreviven son aquellos que tienen temperaturas de 28 para arriba y a mayor tiempo de evolución se va incrementando la temperatura del cortejo mayor. Pero el grupo de pacientes que fallecieron, observe que tiene una temperatura en el cortejo mayor de base mucho más bajo y conforme evoluciona, en lugar de calentarse, más bien siguió enfriando. Este es el concepto del valor predictivo de la temperatura del cortejo mayor para sobrevivencia y también con respecto a un parámetro macrocirculatorio como sería el gasto cardíaco. Y la conclusión de la publicación clásica de Dr. Max Harrell con respecto a la temperatura del cortejo mayor y en términos generales de la temperatura cutánea es que es un parámetro importante para el pronóstico. ¿Para el pronóstico de qué? Para el pronóstico de mortalidad. De hecho, el grupo de pacientes que tiene una temperatura del dedo del cortejo mayor menor de 27 grados a las 3 horas de ingreso a una unidad de cuidados intensivos o su gradiente térmico es de menos de 2 grados centígrados entre la piel y el ambiente, se asocia con una mortalidad elevadísima de un 67%. Es decir, 2 de cada 3 pacientes que tenían estos criterios de trastorno térmico fallecía en su estancia en cuidados intensivos. En otras palabras, la temperatura, ya sea cifra absoluta, así como el gradiente térmico entre la periferia y la temperatura central, correlaciona con la perfusión tisular y el riesgo de evolucionar hacia un fallo multiorgánico. El segundo parámetro es el moteado cutáneo. El moteado cutáneo. El moteado cutáneo lo podemos ver aquí. Como ejemplo, este paciente que estuvo en la unidad de recuperación hace 2 días. Ahí ustedes pueden ver cómo hay un moteado, una cianosis en forma de parche como piel marmórea que llega hasta la mitad del muslo, inclusive un poquito más de la mitad del muslo, sin cruzar el pliegue inguinal. Y ese paciente lo que tuvo fue una sepsis a nivel de una articulación del hombro y hubo necesidad de realizarle un drenaje quirúrgico. Pero ese paciente tenía además unos tiempos de coagulación alterados. Así es que durante la cirugía sangró un poco más de la cuenta, pero en el postoperatorio observe que se observa un abultamiento en el lado donde estaba la cirugía y empezó a tener datos de shock con este característico patrón de moteado a nivel de la rodilla y muslo. ¿Qué fue lo que se hizo con ese paciente? Empezamos con algunas medidas básicas de reanimación, se le puso un poco de solución cristaloide y en vista de que además tenía los tiempos de coagulación alterados, se le aplicó plasma fresco congelado, 2 unidades de plasma fresco congelado y glóbulos rojos empacados y observe cómo cambió de manera importante este moteado, que anteriormente llegaba hasta por arriba de la mitad del muslo, pero ahora se circunscribe prácticamente a la extensión de la rodilla. Pero al día siguiente, ese paciente continuó sangrando y ya aquí se aprecia un abultamiento muy marcado, mucho más que el día previo. Y
llegan los exámenes de laboratorio y tiene una hemoglobina de 6.4. Ese paciente sangró y con 6.4 de hemoglobina, observe que antes de llevar a la sala de operaciones para una reexploración, se puso más cianótico, más moteado aquí, alrededor de la rodilla. Aquí, recuerde que el día previo, cuando se transfundió plasma, glóbulos rojos empacados, prácticamente se corrigió el moteado, pero como volvió a sangrar, este moteado volvió a aparecer y se extendió. Y se llevó a sala de operaciones y lo que se encontró fue un gran hematoma en el sitio del lavado quirúrgico. Había unos vasitos que estaba tirándole y después de eso se le transfundió y observe cómo ahora este moteado prácticamente se corrigió en su totalidad con una discreta coloración cianótica solamente en la rodilla. Entonces, esto que hemos visto es la evolución de lo que es el concepto de moteado. Esto fue al inicio, y esto fue después de la corrección quirúrgica del sangrado y la transfusión de los hemocomponentes. Entonces, el moteado cutáneo se debe a una vasoconstricción heterogénea en la piel, y esto da el aspecto que se le conoce como de piel marmórea. Esta piel marmórea se debe a una vasoconstricción heterogénea y es algo que se observa en los pacientes con shock circulatorio. Como hay una disregulación en la microcirculación, esto es como consecuencia de disfunción endotelial. Hoy en día se sabe muy bien y ha sido muy bien estudiado de que hay en todos los pacientes con estado de shock una endoteliopatía. Y la endoteliopatía causa una disregulación vasomotora y se manifiesta por áreas con una perfusión cutánea más adecuada y hay zonas con una perfusión cutánea muy crítica. Aquí ustedes pueden ver en ese estudio que utiliza un mapeo de la saturación de oxígeno a nivel cutáneo. En una persona normal, vea que el patrón de oxigenación a nivel cutáneo es bastante homogéneo, pero cuando hay una hipoperfusión grave de la piel, hay una alteración en la vasomoción local y se ve mucha, pero muchísima heterogeneidad en la perfusión. Y esto es lo que se conoce entonces como el aspecto de piel marmórea. La piel marmórea se debe a que hay algunas zonas con intensa vasoconstricción y produce la palidez, pero también como el tiempo de tránsito de la sangre por el lecho capilar se enlentece muchísimo, entonces la sangre que sale por el lado o el extremo venoso del capilar sale con muchísima desaturación, con cianosis. Entonces la cianosis más la palidez produce ese aspecto típico de piel marmórea. Aquí podemos ver este ejemplo, piel marmórea. Aquí también se ve cómo hay piel marmórea en este paciente. La afectación es más a nivel distal. Inclusive, hay pacientes con shock tan profundo que la piel marmórea, bueno, en este caso sería como mucosa marmórea y correlaciona con un pésimo pronóstico. Esto se debe a que cuando hay un metabolismo normal y oferta normal, la sangre, que se puede ilustrar con una manzana completa, pasa por los tejidos le pegan un mordisco, esto es para llenar el metabolismo tisular, y se devuelve a la parte venosa como una manzana con un mordisco, que correlaciona con una saturación de un 75%. Pero cuando la oferta está disminuida, o sea, en lugar de una manzana completa, se oferta a los tejidos una manzana ya con un mordisco, los tejidos le pega otro mordisco para llenar su metabolismo y se devuelve al lado venoso una manzana con 2 mordiscos, o sea, una saturación muy baja, y explica el concepto de la saturación baja en la sangre venosa. De hecho, nosotros estudiamos ese concepto mediante los catéteres fibroópticos
intravasculares como el PRESEP o el SWAN, en donde podemos medir la saturación venosa y eso correlaciona con el mal pronóstico. Una desaturación muy baja correlaciona con un mal pronóstico. Pero no siempre tenemos un catéter PRESEP, no siempre contamos con un SWAN, pero sí podemos utilizar un score clínico, en este caso el score de moteado, que predice la morimortalidad. Este score consiste en lo siguiente: son cinco categorías o 5 grados. Un moteado que solamente afecta la rodilla con el tamaño de una moneda, cuando afecta toda la rodilla, o sea, la parte patelar, cuando se proyecta por encima de la rodilla, antes de la mitad del muslo, más allá de la mitad del muslo, y el grado máximo sería cuando compromete hasta el pliegue inguinal. Y esto correlaciona con la sobrevida. Observe que cuando es un score de 0 a 1, la sobrevida al cuarto día es de 80%. Pero observe cómo los que tienen un score de moteado de 2 a 3 o de 4 a 5, realmente el pronóstico es sombrío. Y ni qué decir si al cuarto día todavía tiene un score de 4 a 5, en donde la mortalidad realmente es escandalosamente elevada. Y también correlaciona el score de moteado con menor diuresis, con además un score de SOFA más elevado, y también con niveles de lactato más elevado, y también con índice cardíaco mucho más bajos. Y este score, entonces, de moteado es un predictor poderoso de la mortalidad entre los pacientes sépticos a 14 días. Y vea qué título más agresivo. Dice, y no importa la dosis de vasopresor o de otros parámetros de perfusión. O sea, cuando usted ve un paciente con un moteado feo, este paciente realmente tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Aquí ustedes pueden ver, si el moteado se mantiene en 5, vea que la mortalidad es prácticamente de un 100% a 14 días. Prácticamente un 100% a 14 días. Es tan contundente que los autores del artículo, del estudio, dicen que no importa cualquier otro parámetro. Si tiene un moteado de 5, ese paciente tiene sus días contados a 2 semanas. Y en esta publicación, entonces, el resumen es que el moteado tiene un alto valor pronóstico para predecir la mortalidad a los 14 días en pacientes sépticos, sin importar la dosis vasopresores y otros parámetros de perfusión, y que las variaciones en la escala de moteado durante la resucitación también predice la mortalidad. Acá podemos ver, en el caso de ese paciente que les mostré, pasó de un score, en este caso corresponde a un score 4, pasó a un score aquí que solamente tiene el tamaño de una moneda a 1. Y esto correlaciona con una mejoría en el pronóstico. Y también podemos combinar las dos cosas simultáneamente, la temperatura cutánea y el moteado cutáneo. De hecho, hoy en día hay tecnología que hace las dos cosas simultáneamente. Es la termografía para objetivar la temperatura con respecto al área alrededor de la rodilla. Hay estudios que hablan de eso. Inclusive, cuando se hace estudios de termografía y el score mejora, significa que el paciente va a estar mejor, pero si el score empeora, significa que la evolución ha sido insatisfactoria. Y esto, entonces, el mensaje que tenemos que llevar con respecto al moteado es que la escala de moteado predice poderosamente la morbimortalidad. En otras palabras, ¿cuál es el mensaje con respecto al score de moteado? Yo lo llamaría como el Swan-Ganz del pobre. No siempre tenemos un Swan-Ganz, pero con total seguridad siempre podemos examinar al paciente en búsqueda del
moteado alrededor de la rodilla. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que puede haber falso negativo en paciente con anemia extrema. Por ejemplo, una paciente que dejó su volemia como producto de una hemorragia exsanguinante, a pesar de que tiene un shock muy profundo, no tiene ni siquiera la cantidad de hemoglobina para generar un estado de cianosis. Así es que lo que vemos sería palidez extrema, pero no se va a ver ese moteado. Hay que tener mucho cuidado. Y el último parámetro es el tiempo de rellenado capilar. El tiempo de rellenado capilar fue introducido por el doctor Henry Beecher. Él fue anestesiólogo de la Universidad de Harvard. De hecho, el doctor Beecher fue uno de los pioneros en el concepto de bioética. Fue el que introdujo el concepto de consentimiento informado. Y además participó en la redacción de los criterios de muerte neurológica, llamados los criterios de muerte neurológica según Harvard. Así es que el doctor Henry Beecher fue un pionero de la medicina, no solamente en anestesia, sino en términos generales en lo que es bioética. Y publica en el año 1947, ya hace más de 70 años, 1947, el estudio del tiempo de llenado capilar. Observando el comportamiento del tiempo de llenado capilar, pudo predecir la mortalidad entre los pacientes heridos. Y este tiempo de rellenado capilar se define como el tiempo necesario para que la piel de la falange distal del dedo índice vuelva a su color basal luego de palidecerla con presión durante 15 segundos. Y esto aquí vemos en un niñito, ¿verdad? Se presiona a nivel del lecho unguial durante unos 15 segundos, después se suelta y se contabiliza el tiempo necesario para que vuelva a su color normal. Igualmente se puede hacer en la región external, aunque es más frecuentemente realizado a nivel del lecho unguial. Acá podemos ver un tiempo de rellenado capilar normal. Esto se utiliza, puede ser una plaquita de vidrio, y después de palidecerla se quita la presión y se contabiliza el tiempo para normalizar. Acá claramente se puede observar un tiempo de rellenado capilar prolongado. Y sin embargo, ¿cuál es el punto de corte? El punto de corte es 4.5 segundos. Cuando es menos de 4.5 segundos es normal. Cuando es superior a 4.5 segundos está prolongado. ¿Y para qué nos sirve? Un ejemplo lo podemos ver en este estudio en Critical Care del año 2014, en donde los autores utilizaron este parámetro para predecir si el paciente está evolucionando satisfactoriamente o no de una cirugía abdominal. De 137 pacientes sometidos a cirugía abdominal, se utilizaron 3 parámetros de perfusión periférica, como el tiempo de rellenado capilar, la diferencia de temperatura central, la diferencia de temperatura entre el brazo y el dedo, y el parámetro de índice de perfusión periférica. Tal vez el concepto de índice de perfusión periférica es un poco etéreo, pero observe cómo ahora los oxímetros portátiles ya tienen esta medida del índice de perfusión, en este caso 2.4. ¿Y qué fue lo que encontraron los autores? Ellos lo que encontraron fue que un tiempo de rellenado capilar de más de 5 segundos se asocia con aumento de complicaciones postoperatorias y con muerte después de cirugías abdominales mayores. Inclusive tiene un mayor poder de predicción y más precisión para formular el pronóstico cuando se examina este tiempo de rellenado capilar al segundo y al tercer día. Y los autores de esta publicación concluyen de que el tiempo
de rellenado capilar de más de 5 segundos es especialmente preciso para detectar una evolución no satisfactoria a los días 2 y 3 postoperatorio. Es muy importante eso. Sin embargo, sabemos de que el tiempo de rellenado capilar puede ser contradictorio, hay una gran variabilidad interobservador. Por eso la industria de dispositivos biomédicos está refinando y está desarrollando métodos para objetivar. Este es un estudio de un prototipo para objetivar el tiempo de rellenado capilar, utilizando un manguito de presión para ocluir la punta del dedo y luego con un oxímetro hacer la lectura de la amplitud de la onda de pulsioximetría. Aquí ustedes pueden ver cuando comprime y cuando libera y el tiempo que tarda para retornar la onda de pulso a la cifra normal, o sea, el índice de pulsatividad normal, eso se llama el tiempo de rellenado capilar. Y interesantemente, en este estudio prototipo, encontró una correlación con la concentración de lactato en la sangre venosa. Y algo así tan poco invasivo o no invasivo como un dispositivo de medición de tiempos de rellenado capilar puede ahorrar incluso la necesidad de punzar al paciente. Y también ya otros autores han llevado este concepto a un escalón más arriba y utilizan el tiempo de llenado capilar, de rellenado capilar, mediante la elevación pasiva de las piernas para predecir si ese paciente va a responder o no a volumen. ¿Ve qué interesante? Midiendo el tiempo de llenado capilar antes y después de levantar las piernas, nos puede predecir si ese paciente necesita o va a responder o no a expansión volumétrica. Y es una correlación bastante, pero bastante satisfactoria. De una manera no invasiva, podemos averiguar si ese paciente va a responder o no a volumen. Bien, para terminar, como al principio les había dejado la trivia, ¿verdad? De cuál es el que tiene la fascia de enfermo. Este joven voluntario que se sometió a una inyección de lipopolisacárido. Probablemente todos ustedes acertaron en la opción. La opción de la foto post inyección de lipopolisacárido, por supuesto, es la opción A. Aquí en la opción A se ve que el joven está con rostro, con fase de enfermo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. De hecho, usted no ve en ningún artículo que haga una descripción de lo que sería la fase de alguien enfermo. Pero por ser la naturaleza del ser humano de sobrevivencia, probablemente en la época de los hombres Cro-Magnon se desarrolló en alguna área de nuestro cerebro la capacidad para identificar a alguien que está enfermo. Si está enfermo, entonces lo aislamos, que no nos enferme. Y perpetúa hasta en la actualidad. Ahora, imagínense si esto fue simplemente una fotografía. Si usted le suma el examen físico completo de su postura, el olor, cómo habla, la manera como camina, ya tiene un diagnóstico muy preciso de cuándo una persona está mal y cuándo una persona está bien o evolucionando hacia la recuperación. Bueno, entonces para dejarles como último los mensajes para llevar a casa. Número 1, que durante los estados de shock circulatorio se presenta una discordancia entre la macro y la microcirculación. No solamente tenemos que confiar en la presión arterial media, también hay que enfocar en la parte microcirculatoria. Y lo otro, la hipoperfusión periférica no se trata únicamente de un asunto meramente estético. El paciente con piel marmórea se ve feo, pero no solamente estéticamente se ve feo, sino que
mata a los pacientes. Por eso no podemos despreciar la relevancia de los signos clínicos de un estado de shock circulatorio. Y otro mensaje importante para llevar a casa, que hay 3 parámetros clínicos que nos indican que hay una pobre perfusión periférica. La frialdad en la temperatura cutánea, el moteado cutáneo con sus 5 grados de intensidad y un tiempo prolongado de rellenado capilar. Finalmente, que la valoración de los signos clínicos periféricos de shock nos ayuda a predecir su gravedad y la valoración de la evolución, así como la respuesta a las medidas terapéuticas.